El petróleo es la fuente de riqueza proveniente de nuestro suelo. Nos convierte en privilegiados. Un recurso no renovable con tantas y valiosas aplicaciones como energético y como materia prima para diversos productos. Sin duda constituye un tesoro para las naciones que disponen de él. La industria petrolera en México es parte fundamental en su historia, desarrollo y economía actual. El manejo de tal sector repercute directamente en las finanzas públicas y, por lo tanto, en los planes para el bienestar social. El sindicalismo en México. 1904. Se descubrió el primer pozo petrolero en el Ébano SLP. 1908. Se constituyó la Compañía de Petróleo El Águila. 1910. La producción anual fue de 3.632.000 barriles. 1913. Petroleros de Minatitlán organizaron la primera Unión de Petróleos Mexicanos. 1916. Se perforó el pozo Cerro Azul 4. 1917. La Constitución estableció que corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. 1923. Se organizó el primer sindicato petrolero de Tampico. 1923. Llega a México César Sandino y se hace trabajador petrolero transitorio. 1925. El Ejecutivo acordó iniciar el otorgamiento de concesiones petroleras. 1925. Se publicó una ley petrolera de acuerdo con el artículo 2. El dominio directo de la nación es inalienable e imprescriptible. 1934. Calles modifica la ley. El artículo 27 indicaba que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no se expendirían concesiones. Agosto 15 de 1935. Los delegados que representaban a 20 organizaciones de petroleros se constituyeron en el primer Gran Congreso de Organizaciones Sindicales Petroleras. Junio 9 de 1937. La primera convención petrolera acordó el proyecto Contrato Colectivo de Aplicación General. Periodo 1. Nacimiento de la industria petrolera. 1859. Nacimiento de la industria petrolera. Primer pozo petrolero en Pensilvania, Estados Unidos. 1863. Se perforó el primer pozo en México con fines comerciales en nuestro país. 1864. Ildefonso López solicita una concesión para explotar yacimientos de San José de las Rusias y de Chapopote en el estado de Tamaulipas. 1868. Primer equipo de perforación. 1869. Adolfo Autry perforó a una profundidad de 28 metros en el primer pozo petrolero, ubicado en el Cerro Furbero, en Papantla, Veracruz. Nacionalización de la industria petrolera en México, 1938 a 1958. Luego de una larga serie de conflictos laborales entre trabajadores y compañías petroleras, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación de la industria petrolera. Esta no fue una decisión precipitada, más bien correspondía a una política profundamente nacionalista surgida de la revolución que propugnaba el derecho de México a sus recursos naturales, entre ellos el petróleo y la distribución justa de la riqueza derivada de ellos. La industria necesitaba una gran reorganización si se quería conformar un sistema nacional a escala nacional. Concentrando y coordinando toda la infraestructura de las compañías expropiadas resultó un problema demasiado complejo que el gobierno intentó resolver creando dos instituciones en junio de 1938. Una de ellas, Petróleos Mexicanos, les encargaría de la exploración, producción y refinación, y la distribuidora de Petróleos Mexicanos, encomendada al mercadeo del petróleo y derivados.
tanto de Pemex como del control de administración del petróleo nacional dentro y fuera del país. En un principio, Pemex tuvo que mantener la producción y el mercado de hidrocarburos. El primer problema que se enfrentó fue la restricción a las exportaciones mexicanas de petróleo ocasionadas por el bloqueo económico que las compañías petroleras impusieron a México luego de que el gobierno expropió sus bienes. Además, durante esos años la producción mostró una tendencia a la baja que, combinada con el incremento constante de la demanda interna, dejaron a México realmente con poco petróleo para exportar, y al mismo tiempo impidió el ingreso de divisas al país. Junto con el bloqueo de las exportaciones del petróleo mexicano, las empresas expropiadas trataron también de impedir que los fabricantes de insumos para la industria petrolera abastecieran a Pemex, pero esta maniobra tampoco causó estragos definitivos a la empresa mexicana, pues con el movimiento de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y México entrarían en una fase de cooperación estratégica. Pemex vio la necesidad de impulsar la explotación de nuevos pozos. En 1941 el Departamento de Exploración. Sin embargo, la falta de recursos impidió de nueva cuenta obtener resultados en el rubro, y el endeudamiento externo fue una primera solución. En 1944, Exim Bank otorgó a México un préstamo de $10 millones para que Pemex ampliara la refinería de Azcapotzalco. La depresión productiva había alcanzado su punto más bajo. Se produjeron 35.1 millones de barriles, 14.8 millones menos que en el año de 1937. Para 1946 la producción pudo recuperarse alcanzando los niveles de este último año, pero con la demanda en aumento era necesario impulsar la explotación de nuevos pozos. En diciembre de 1946, un nuevo decreto reformó la estructura corporativa original de la empresa, estableciendo como principales funcionarios al director general y 3 subdirectores, cada uno a cargo de la producción, la comercialización y la administración y los asuntos jurídicos. Todos ellos serían nombrados directamente por el presidente de la República. La reforma administrativa de 1946 dio una mejor organización interna a Pemex, pues la coordinación de las actividades pasaba primeramente por los 3 subdirectores antes de llegar al nivel de director general. De esta manera, el subdirector técnico de producción se hacía cargo de la exploración, la explotación y la refinación, el subdirector técnico administrativo de los empleados y los trabajadores, y el subdirector técnico comercial de las ventas internas y la exportación. Al mando del director general se hallaban los departamentos de coordinación técnica e ingeniería y finanzas de las zonas de explotación del norte, que eran los campos de Tampico y la Faja de Oro y Poza Rica, y los del sur, los campos del Istmo de Tehuantepec. El marco jurídico de estos años había definido a Pemex como una empresa de carácter público sin fines lucrativos, cuyos objetivos eran conservar y aprovechar racionalmente los recursos petroleros, atender el mercado interno abasteciéndolo oportunamente y exportando únicamente los excedentes de la producción, y contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos, mejorar el nivel cultural de los trabajadores petroleros y crear beneficios colectivos en las zonas de explotación. Con este andamiaje administrativo y jurídico, Pemex se prestó a iniciar sus actividades bajo un plan que tuvo como meta principal atender el mercado interno en constante crecimiento con base en el desarrollo de las capacidades de producción y refinación. Pemex había heredado de las antiguas compañías las 4 principales zonas petroleras en México: la región Pánuco-Ébano, que era de San Luis Potosí y Veracruz, la Faja de Oro, que eran Tamaulipas y Veracruz, y la región del Istmo. A principios de la década de los 30 se había agregado también Poza Rica como una nueva región de gran potencial. Las actividades de perforación recibieron un gran impulso que llevó al descubrimiento de nuevas zonas de extracción. Entre 1941 y 1946, Pemex perforó 159 pozos de exploración y desarrollo con una proporción de éxito del
16%. En contraste, durante el periodo de 1947 y 1958, el número de pozos perforados alcanzó la cifra de 1.621, de los cuales 30% fueron exitosos. En 1948 comenzó el desarrollo de campos en Reynosa, Tamaulipas, conformándose así la región noreste, donde existían vastas reservas de gas y petróleo. Al año siguiente sucedió lo mismo en la región occidental de Tabasco. Sin duda alguna, el hallazgo más importante de este periodo fue la región bautizada como Nueva Faja de Oro. La explicación de su nombre es obvia. Situada al sureste de la antigua Faja de Oro y con características similares, esta región se convirtió en la más productiva de todas, aportando el 50% de los nuevos campos en 1953 y en 1956. Estos descubrimientos trajeron como consecuencia un incremento tanto de la producción como del volumen de reservas, ya que la producción anual de crudo en 1945 en los campos mexicanos había sido de 43.5 millones de barriles y las reservas totales de hidrocarburos, que incluían crudo y gas natural, representaban 1.276 millones de barriles, y en 1946 estas cifras se habían elevado a 49.2 y 1.437 millones de barriles para cada categoría, lo cual para 1958 la producción ya era de 93.5 millones y las reservas pasaban de 4.000 millones. También en la industria de la refinación demostró grandes avances, ya que Pemex redistribuyó geográficamente sus plantas de tratamiento y amplió su capacidad de producción para atender la demanda interna de productos elaborados. La reestructuración geográfica tenía como objetivo abastecer las zonas de mayor consumo en el país. En 1938 existían 6 refinerías en operación, de las cuales 5 se localizaban en la zona costera del Golfo: Mata Redonda, Árbol Grande, Minatitlán, Ciudad Madero y Poza Rica, y una en Azcapotzalco. La refinería de la capital, que en 1938 y 1946 tenía la capacidad de 13.000 y 20.000 barriles diarios respectivamente, fue desmantelada totalmente y se construyó una nueva que comenzó a operar en este último año con una capacidad de 50.000 barriles al día. 1976 comienza la explotación de depósitos submarinos en la sonda de Campeche. Chac, el primer campo marino de esta zona, da pie a nuevos descubrimientos, conformándose así el complejo Cantarell, que para la siguiente década se convertiría en el principal productor del país. A partir de este año, se impuso una mayor actividad en todas las áreas de la industria, ante la estrategia política del presidente José López Portillo de dar un gran salto en la producción petrolera y un aumento en las reservas, por lo que el petróleo se convirtió en la principal fuente de dinero extranjero que entraba al país, ya que llegó a representar 75% de sus exportaciones. El aumento productivo de esta época estuvo ligado al descubrimiento de los campos de la sonda de Campeche, considerada hasta la fecha como la provincia petrolera más importante del país y una de las más grandes del mundo. En 1978, la región petrolera de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche proveía el 79% de la producción total del país, convirtiéndose consecuentemente en el centro principal de reservas. Un año después, la perforación del Pozo Malo confirmó el descubrimiento del segundo yacimiento más importante del país después de Cantarell. Mientras el 3 de junio del mismo año, cuando se perforaba el Pozo Ixtoc a 3.616 metros de profundidad, se incendió al momento en que el gas que emanaba del subsuelo tuvo contacto con los motores eléctricos de la bomba. El percance se demostró la enorme riqueza petrolera de la zona cuando se calculó que derramaba alrededor de 35.000 barriles de petróleo por día.
El suceso, por su magnitud, atrajo la atención del mundo, lográndose controlar el derrame hasta marzo de 1980. El 29 de abril del 81 se inaugura el complejo petroquímico La Cangrejera, mientras que en el 82 una caída generalizada de los precios internacionales del petróleo afecta gravemente la economía mexicana, que al encontrarse seriamente endeudada entra en una crisis financiera. Entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72,000 barriles diarios, y la refinería de Salamanca, con una capacidad de 35,000 barriles diarios en el 84. Entre el 86 y 87 entra en operación la ampliación de la refinería Francisco I. Madero, la cual llega a una capacidad de 196,000 barriles diarios, de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, con la planta primaria número 2 de 165,000 barriles diarios, para llegar a 320,000 barriles de capacidad, donde finalmente México anunció su mayor descubrimiento de petróleo. Al entrar en operación la planta combinada número 2 de 135,000 barriles en la refinería de Cadereyta, nuestro país se coloca en el 11º lugar como refinador, con una capacidad de proceso de 1,476,000 barriles diarios de petróleo crudo y líquidos procedentes del gas. Las reservas totales de petróleo ascienden a 45.803 miles de millones de barriles. En el 88 entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72,000 barriles diarios, y la refinería de Salamanca con una capacidad de 235,000 barriles diarios. Finalmente, durante el 93 y 95 se plantea la urgente necesidad de construir diversas plantas dentro del paquete ecológico con el fin de mejorar la calidad de las gasolinas, diésel y combustóleo, e inician operaciones las plantas de desintegradora catalítica número 2 y la planta reductora de viscosidad en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y las respectivas plantas de isomerización en las refinerías de Cadereyta y de Minatitlán. En 1976 comienza la explotación de depósitos submarinos en la sonda de Campeche. Ya el primer campo marino de esta zona da pie a nuevos descubrimientos, conformándose así el complejo Cantarell, que para la siguiente década se convertiría en el principal productor del país. A partir de este año se impulsó una mayor actividad en todas las áreas de la industria, ante la estrategia política del presidente José López Portillo de dar un gran salto en la producción petrolera y un aumento en las reservas, por lo que el petróleo se convirtió en la principal fuente de dinero extranjero que entraba al país, ya que llegó a representar 75% de sus exportaciones. El aumento productivo de esta época estuvo ligado al descubrimiento de los campos de la sonda de Campeche, considerada hasta la fecha como la provincia petrolera más importante del país y una de las más grandes del mundo. En 1978, la región petrolera de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche proveía el 79% de la producción del país, convirtiéndose consecuentemente en el centro principal de reservas. Un año después, la perforación del Pozo Malo confirmó el descubrimiento del segundo yacimiento más importante del país después de Cantarell.
Mientras, el 3 de junio del mismo año, cuando se perforaba el pozo Ixtoga a 3.000 metros de profundidad, se incendió al momento en que el gas que emanaba del subsuelo tuvo contacto con los motores eléctricos de la bomba. El percance demostró la enorme riqueza de la zona cuando se calculó que derramaba alrededor de 35.000 barriles de petróleo por día. El suceso, por su magnitud, atrajo la atención del mundo. El 29 de abril del 81 se inaugura el complejo petroquímico La Cangrejera, mientras que en el 82 una caída generalizada de los precios internacionales del petróleo afecta a la economía mexicana, que al encontrarse endeudada entra en una grave crisis financiera. Entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72.000 barriles diarios, y la refinería de Salamanca, con una capacidad de 235.000 barriles diarios en 1984. En 1987 entra en operación la ampliación de la refinería Francisco y Madero, la cual llega a una capacidad de 196.000 barriles diarios, y de la refinería Miguel Hidalgo en Tula Hidalgo, con la planta primaria número 2 de 165.000 barriles diarios para llegar a 320.000 barriles de capacidad, donde finalmente México anunció su mayor descubrimiento de petróleo. Al entrar en operación la planta combinada número 2 de 135.000 barriles diarios en la refinería de Cadereyta, nuestro país se coloca en el 11º lugar como refinador, con una capacidad de proceso de 1.476.000 barriles diarios de petróleo crudo y líquidos procedentes del gas. Las reservas de petróleo ascienden a 45.803 miles de millones de barriles. En el 88 entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72.000 barriles diarios, y la refinería de Salamanca con una capacidad de 235.000 barriles diarios. Durante 1993 y 1995 se plantea la urgente necesidad de construir diversas plantas dentro del paquete ecológico, con el fin de mejorar la calidad de las gasolinas, diésel y combustóleo, e inician operaciones las plantas desintegradora catalítica número 2 y la planta reductora de viscosidad en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y las respectivas plantas de isomerización en las refinerías de Cadereyta y de Minatitlán. Declinación de los grandes campos y cenit de la producción, de 1997 a 2004. Este periodo se define por la intensificación de los trabajos petroleros, principalmente enfocados a la explotación acelerada de los grandes yacimientos marinos por el Proyecto Estratégico de Explotación, Modernización y Optimización de Cantarell, en sus siglas PIEMOC. Este periodo inicia con una producción en 1997 de 3,022 miles de barriles diarios y alcanza en 2004 la producción máxima histórica de 3,383 miles de barriles diarios. Durante este periodo hubo un crecimiento promedio en la tasa de producción de 1% anual. La producción de cualquier pozo de petróleo a lo largo de su tiempo de vida útil sigue una curva en forma de campana, a la que se denomina curva de Hubert. Esto significa que aunque al iniciarse la explotación la producción de petróleo aumenta rápidamente, de forma que se puede extraer cada vez mayor cantidad con muy poco esfuerzo. A medida que va pasando el tiempo, el aumento de la producción va perdiendo fuerza,
hasta que se alcanza un máximo a partir del cual la producción comienza su declive hasta el agotamiento del pozo. Las posibles soluciones ante el cenit del petróleo habrían de pasar por el ahorro energético masivo, por el descubrimiento de nuevos grandes yacimientos que retrasen la caída de producción y por la progresiva sustitución del petróleo por otras fuentes de energía alternativa. En este periodo se realizan los primeros descubrimientos de campos de gas y aceite de lutitas. Pese al gran volumen descubierto aportado, es inferior a los grandes descubrimientos de yacimientos convencionales. A pesar de haberse denominado el periodo con mayor éxito en el promedio de campos descubiertos por año, solo se incorpora el 11% del total del volumen original 2P descubierto, lo que evidencia las complejidades para incorporar nuevos recursos y la poca probabilidad de descubrir campos de gran tamaño. La caracterización del comportamiento de cada pozo y su correlación con los límites económicos de producción permite determinar la reserva máxima recuperable y por lo mismo la planificación de su explotación. El gobierno federal decidió una reducción en el patrimonio de Pemex por un monto de 12.12 mil millones de pesos. Para esto se buscaron alternativas nuevas. Es por eso que instrumentaron los llamados proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público, en sus siglas PDIREGAS, cuyo objeto fue el canalizar recursos adicionales a los proyectos estratégicos de la petrolera estatal. Si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pasen 20 años, será una pesadilla. Jeremy Rinckley, Periodo 6, Declinación y Reforma. De 2005 a 2006, el proyecto suma. Felipe Calderón como secretario de Energía. Cede a empresas privadas el área estratégica de la paraestatal. Es decir, que la producción petrolera mexicana se sigue declinando, pero parece que el Departamento de Energía nunca se dio cuenta de lo que iba a suceder. Roger Blanchard, en su libro, menciona lo siguiente: se prevé que en México adoptará políticas energéticas que alentarán el desarrollo eficiente de su base de recursos. Los volúmenes de producción esperada superarán los 4.2 millones de barriles por día para finales de la década y permanecerán cerca de ese nivel hasta 2025. En 2006, la declinación de Cantarell. Pemex programa niveles de producción de petróleo en el complejo Cantarell de 1.9, 1.68 y 1.43 para los años 2006, 2007 y 2008. Como podemos ver en la gráfica, en 2006 tenemos una producción más baja que para 2008. Continuando con el periodo 2007-2008, tenemos la reforma energética. A finales del 2008 se adicionaron 3 derechos que distinguían a las zonas de difícil acceso y altos costos de explotación. La primera, los campos en aguas profundas. 2, los campos en el Paleocanal de Chicontepec, y a finales del 2008 el Congreso de la Unión aprobó una serie de iniciativas encaminadas a brindar más autonomía de gestión a la paraestatal, a sanear sus finanzas e impulsar inversiones. Las modificaciones aprobadas a la Ley Orgánica de Pemex dieron a la paraestatal autonomía en materia de deuda y para emitir bonos ciudadanos. Para el 2009 y el 2010 tenemos el reporte de la CNH
que es Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos el descenso de la producción petrolera en México. Como podemos ver, en 2009 tenemos una producción de 2.65 y para el 2010 2.60. Para finales del 2012 estamos en 2.54. Como podemos ver, es un descenso con una cifra alarmante y seguía decayendo. Para el periodo 2011-2012. En los primeros 5 meses de 2011, la producción del petróleo crudo de Chicontepec ascendió a 47,000 barriles diarios. Como podemos ver en la gráfica, nos muestra la producción mensual de crudo por activo, de lo que es en 2009 se invirtieron más de 20,000 millones de pesos en este proyecto y en 2010 la cifra ascendió a más de 28,000 millones. La intensa actividad de perforación se tradujo en incrementos modestos de producción de petróleo crudo. 2013-2014. La reforma energética. En México, denominada la Reforma Energética, que fue promulgada el 20 de diciembre de 2013, implicó la modificación del artículo 27 constitucional en materia de energía, lo que permitió que particulares a través de contratos de asignación puedan participar en todas las actividades propias de la industria eléctrica, del petróleo y demás hidrocarburos. Esta reforma incidió de manera negativa en las tendencias de la propiedad agraria y en los derechos colectivos sobre el uso y el aprovechamiento de la tierra y los bienes naturales. En 2013 tenemos que la generación de electricidad con energías limpias en México fue alrededor de 16% del total de electricidad generada este año. La meta nacional era ambiciosa: alcanzar el año 2024 una generación de 35% que mandata la ley. A mediados del 2014, el activo Cantarell estaba constituido por los cantos Nojoc, Chac, Acal, Cut, Ixtoc, Taquín, Eca, Balam, Sil, Canbezá y Után, de los cuales el último no estaba produciendo, a excepción de los campos Canbezá e Ixtoc. Produce petróleo pesado que va de los 12 a los 24 API, con alto contenido de azufre y metales. Para 2015 tenemos la producción de crudo de miles de barriles diarios. Durante el periodo 6 se registra una caída en la producción de una tasa anual del 3%, registrando en 2015 una producción de 2.267 durante este periodo. Los campos productores, que aportan el 51% de la producción nacional, son Mahlop, Saab, Q, Acal, Sanab, Tzimín y Subs. La declinación de la producción nacional no pudo ser frenada, pese a que en ese mismo periodo provincias como Tampico, Misantla y Veracruz crecían a una tasa anual del 2 y el 19%, respectivamente. Tampico, Misantla pasó de producir 81 a 99 MBD en 2015, mientras que Veracruz incrementó su producción de 2 a 12. La provincia de Veracruz alcanzó su pico máximo de la producción de gas en 2008.